Todo está listo. ¿Habrá alguien que pueda decirle que no está haciendo bien? Es Dios mismo, y Él ha decidido usar su espada. Ese es el instrumento de batalla que los antiguos combatientes usaban contra sus enemigos. ¿Pero qué estoy diciendo? Algo que está reservado para el enemigo lo va a usar contra su propio pueblo. Hoy en día, conscientemente necesitamos entender quién es nuestro amo, aquel que está sentado en el trono rodeado de una luz que sobrepuja la misma luz del sol. Una vez nuestro Dios dijo, la espada está afilada y aún así calada. Y si lleváramos nuestra vida tal como Él aborrece, ¿no tendrá motivos para prepararla y usarla? No es que Él quiera, pero hay veces que las medidas extremas son las más necesarias. El canto de la espada. Y dirás al bosque del mediodía, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Ezequiel, capítulo 20, versículo 47. Y dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Ezequiel, capítulo 21, versículo 3. Estamos en el segundo mensaje acerca de este interesante canto, el cual titulé Profecías en el canto. Primero vamos a hablar del llanto de Ezequiel ante las profecías a punto de revelarse y algo de la primera profecía. Con estas palabras tenemos más que clara la decisión que Dios estaba tomando contra su propio pueblo. Aunque Ezequiel trajo palabras muy duras, no era para nada un siervo de Dios insensible. Aún en este tipo de mensajes, podemos aprender de cómo llevarlos con misericordia. Bien escribió el apóstol Pablo a los Gálatas las siguientes palabras. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Nadie está exento de caer y ofender a Dios en alguna manera. Recuerden que no somos muy diferentes a Israel y por ello necesitamos tanto las palabras de nuestro Dios. Regresemos pues al libro de Ezequiel y sigamos leyendo este impresionante canto. Ezequiel 21:6. Y tú, hijo del hombre, gime con quebrantamiento de lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Vean al profeta llorando por lo que viene. Admiren la gran sensibilidad por lo que le pasará muy pronto a su pueblo. Cuánto los ama este siervo de Dios, aun cuando ellos solo se aman a sí mismos. ¿Qué tanto pensamos, oramos y aún lloramos por nuestros hermanos? Nuestro Dios nos está enseñando y exhortando a tener corazones más sensibles al fruto de su obra. Un amor fraternal más ferviente demostraría de mejor manera a este mundo corrompido que Dios sí es capaz de cambiar vidas. La expresión que usa Dios es muy interesante. Gime con quebrantamiento de lomos y con amargura. No se trata de un llanto fingido como el de Jezabel frente a Jehú antes de ser lanzada de aquel balcón y atropellada por los caballos que el mismo Jehú le pasó por encima. Es totalmente auténtico, pues las actitudes de los verdaderos siervos de Dios son genuinas. Ezequiel tiene mucho dolor al saber lo que viene, y de la misma manera, todos debemos ser conscientes de lo que significa ofender a Dios. Ezequiel 21:7. Y será que cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por la fama que viene, y todo corazón se desleirá, y todas manos se debilitarán y angustiaráse todo espíritu, y todas rodillas se irán en aguas. He aquí que viene, y hacerse ha, dice el Señor Jehová. Vidas destruidas es lo único que se gana por querer a Dios fuera de ellas. Es certero el castigo que vendría por la actitud de este pueblo, y de todo esto bien que podemos aprender y conocer más a nuestro Dios y el significado de vivir fuera de su voluntad. En muchas ocasiones, perdemos conciencia y se nos hace muy fácil hacer lo que a Dios desagrada. Lo bueno es que existen pasajes como estos para cultivar esta mencionada conciencia y reflejar mejor aquel de quien somos ahora. Recuerden, mis hermanos, que somos de Él y fuimos comprados por un gran precio. Este versículo, por cierto, trae varias expresiones e incluso eufemismos, es decir, ciertas palabras que quieren decir algo muy fuerte de una manera más suavizada. Frase por frase, lo que está describiendo es más fuerte que una escena de terror. Los hijos rebeldes reciben castigos de sus padres cuando ellos son responsables y para enseñarles de alguna manera lo que les puede pasar si se aferran a esa rebeldía. ¿Y no es Dios un padre más responsable todavía? Ezequiel 21:7 nuevamente. Y será que cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?
Dirás, por la fama que viene, y todo corazón se desleirá, y todas manos se debilitarán, y angustiaráse todo espíritu, y todas rodillas se irán en aguas. He aquí que viene, y hacerse ha, dice el Señor Jehová. El corazón se deshace, las manos pierden fuerza, solo se verán espíritus angustiados, y todos tendrán un miedo tal que temblarán sus rodillas. Eventualmente todo esto se cumplió con la tercera y más atroz invasión de Nabucodonosor sobre Judá. Los hombres fueron humillados peor que animales, las mujeres abusadas sin que recibieran ayuda alguna, los niños y jóvenes golpeados sin misericordia frente a sus padres, sin que ellos pudieran hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo porque alguna vez se les ocurrió decir, Jehová no es y no vendrá mal. Del pasaje de Ezequiel que justo tocamos se lee, he aquí que viene, y hacerse ha, dice el Señor Jehová. Este canto se vuelve todavía más escandaloso, pues Ezequiel está a punto de describir la razón de por qué tiene un llanto inconsolable. Leamos pues lo que a continuación Dios le reveló al profeta. Primera revelación, la espada afilada, preparada para destruir, y el siervo de Dios que la usaría. Cuando Dios tiene algo que decir, es muy directo y explícito. Él no trata de disfrazar sus intenciones o usar palabras para no ofender. ¿Has conocido a alguien que tiene posición de autoridad cuando hace estas cosas? Cuando hay que decir las cosas como son, sobre todo para atacar los problemas, se dicen y punto. Ezequiel capítulo 21, versículos 9 y 10. Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová. Di, la espada está afilada y aún acicalada. Para degollar víctimas está afilada, acicalada está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? A la vara de mi hijo viene menospreciando todo árbol. Todo está listo. ¿Habrá alguien que pueda decirle que no está haciendo bien? Es Dios mismo, y Él ha decidido usar su espada. Ese es el instrumento de batalla que los antiguos combatientes usaban contra sus enemigos. ¿Pero qué estoy diciendo? Algo que está reservado para el enemigo lo va a usar contra su propio pueblo. Hoy en día, conscientemente necesitamos entender quién es nuestro amo, aquel que está sentado en el trono rodeado de una luz que sobrepuja la misma luz del sol. Una vez nuestro Dios dijo, la espada está afilada y aún acicalada. Y si lleváramos nuestra vida tal como Él aborrece, ¿no tendrá motivos para prepararla y usarla? No es que Él quiera, pero hay veces que las medidas extremas son las más necesarias. En este caso, en vez de que el pueblo judío recapacitara, estaba sucediendo algo muy diferente. ¿Hemos de alegrarnos? En vez de luto, había convite. En vez de reflexión y arrepentimiento, la juerga y la fiesta era la constante. Baal, Astarot, Moloch, Milcom, Anubis, Anukis, y ya no quiero mencionar más de ese nefasto ejército de ídolos, eran más adorados y respetados que el gran Señor Jehová. Las piedras pintadas eran las todopoderosas según su opinión, claro está, pero el verdadero Rey de Reyes era menospreciado entre sus mismos hijos. ¡Qué terrible es esa situación! Una que solo escucharla reduce al absurdo. Gente que se reúne en nombre de Dios y de Él es de quien menos se habla y quien menos importa. A todo esto, Dios ve y Dios sabe, deduce y entiende, reconoce perfectamente los deseos y las intenciones más profundas y oscuras de nuestros corazones. Destapa las agendas ocultas y lo que se hace en tinieblas. Él lo saca a la luz, frustrando los perversos pensamientos de aquellos que les gusta vivir sin temor ni reverencia a su majestad en las alturas. Nadie, por muy fuerte que sea, podrá hacerle frente. A la vara de mi hijo viene menospreciando todo árbol. Esto es así. La espada se enfrenta a la madera y en esos casos solamente hay un ganador, y aunque el árbol sea majestuoso, tal como en su momento fueron los reyes israelitas, nunca la madera le ganará al metal de la espada. ¿Quién nos ha levantado en este mundo? Aquel mismo que es capaz de lanzar el alma y el cuerpo en el infierno. Es mejor humildemente reconocer que sin Él nada podemos hacer. Podemos hacer analogías de esa vara o ese árbol. Sin embargo, lo más importante no es necesariamente deducir a quién se refieren todas estas figuras en el canto de la espada. Lo más trascendente es entender que Dios está allí y desea que cambiemos nuestras vidas para caminar más en sus caminos y ser más como nuestro Maestro. Ezequiel 21:11. Y dióla a acicalar para tenerla a mano. La espada está afilada y acicalada está ella, para entregarla en mano del matador.
¿Qué figura tan terrible es esta? Esa espada se la entregaría a uno, escogido para hacer su voluntad de destruir a su propio pueblo. A la postre sabemos quién fue ese escogido. Dios le dijo a Jeremías quién sería él y aún más, le dijo que él sería su siervo. Leamos ese pasaje de Jeremías. Jeremías capítulo 27 versículos 4 al 6. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dile a quien me plugo. Y ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Esa fue y es su voluntad. Y esa espada acicalada y afilada fue eficaz en manos de Nabucodonosor. Es interesante que Dios le diga al verdugo de su pueblo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Tenemos que considerar que ya estamos más allá del punto sin retorno. El pueblo en sí ya había decidido vivir sin Dios y no tenerlo en su noticia. Ya faltaban menos de 2 años para la catástrofe y no querían dejar sus pecados ni sus abominables idolatrías. Adoptaron las cosas que vieron y las hicieron su modo de vivir. ¡Oh, qué figura tan certera es esta! El mundo y su concupiscencia es muy atractivo. Las ideologías, los comportamientos, el individualismo y el egoísmo tienen sabores muy agradables y son muy dulces al paladar de los que los prueban. ¡Cuidado! Es una trampa. El final es muy amargo. Ezequiel 21, versículos 12 y 13. Clama y aúlla, oh hijo del hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Temores de espada serán a mi pueblo. Por tanto, hiere el muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice el Señor Jehová. Todo el pueblo iba a sufrir. ¿No ves, mi hermano, a quienes pueden afectar nuestras malas decisiones? Aún el más poderoso y avanzado del pueblo iba a sucumbir. ¿No es eso lo que leímos? ¿Y qué si la espada desprecia aún el cetro? Si la espada la trae Nabucodonosor, ¿quién trae el cetro? Claro, el rey de Judá, el príncipe del pueblo, el terrible Sedequías. Él no será más, dice el Señor Jehová. Para un pueblo necio, un líder más necio todavía. Pero para necedades infinitas, el quebrantamiento que viene de Dios es la medicina perfecta. Son lecciones con grandes enseñanzas, y aun cuando tengamos un cierto poder en este mundo, una cierta influencia o una cierta ventaja, nada de eso vale cuando debemos responder por nuestras faltas ante Dios. ¿Saben qué es lo más terrible de esta situación? Es algo que mencioné en algún audio anterior. Los judíos ya habían recibido ciertos azotes de Dios. Por más de 20 años sufrieron múltiples invasiones, primero por los egipcios en los tiempos del faraón Necao, después por pueblos alrededor coludidos con Nabucodonosor y los caldeos, y también por el mencionado rey caldeo 2 veces ya. Y muy pronto experimentarían la más atroz y terrible de todas ellas, la tercera invasión de Nabucodonosor, la total destrucción. Todo lo que habían vivido lo tuvieron que hacer reaccionar, ¿no? ¿No? Contrario a lo que se pudiera esperar, se engañaban a sí mismos convenciéndose de que nada les iba a pasar y que Dios no estaba detrás de todas esas calamidades. ¡Qué infinita fue esa incredulidad! Ese azote era la vara del mismo Dios, y tal como Jeremías lo reveló siendo muy joven, lo que siempre se vio en ellos fue esto. Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos, y no les dolió. Consumístelos, y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse. Por cierto, tengo un mensaje en el canal que toca este capítulo de Jeremías. Se titula No vendrá mal. Puedes buscarlo si lo deseas. Esa dureza de corazón no les hizo recapacitar, sobre todo durante las 2 primeras invasiones de Nabucodonosor. No consideraron que si ya los había invadido 2 veces, ¿no podría venir una vez más? Bueno, de cualquier manera, si no lo consideraron, Dios mismo se los reveló. Ezequiel 21:14. Tú pues, hijo del hombre, profetiza y bate una mano con otra, y dóblese la espada la tercera vez, la espada de muertos. Esta es espada de gran matanza que los penetrará. Dios no castiga sin antes advertir lo que hará y los motivos de ese tipo de decisiones. Dóblese la espada la tercera vez. Miren nada más lo que dice aquí.
la espada de muertos. No parece muy difícil de entender, ¿o sí? Una tercera vez la espada iba a usarse y todo para que su pueblo entendiera quién es su Dios. Mi estimado hermano, ser su pueblo acarrea una gran responsabilidad y vivir como Él desea, exaltando su poderoso nombre, es la mejor decisión. ¿Osaríamos vivir en pecado sabiendo lo que puede pasar? Vean qué profetizó Ezequiel acerca de lo que sucedería al comenzar a usar su espada. Ezequiel 21, versículos 15 al 17. Para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen, en todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para que relumbre y aderezada para degollar. Ponte a una parte, ponte a la diestra o ponte a la siniestra, hacia donde tu rostro se determinare, y yo también batiré mi mano con mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Sea como sea, su voluntad se cumplirá, independientemente de lo que cualquier ser humano diga, haga o piense. Hay más en este canto, más para conocer acerca de nuestro Dios. Pero por ahora, hasta aquí dejo esta reflexión y como siempre me gusta decir, que Dios siempre te bendiga. Amén.